Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar las nacionalidades en español. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! En primer lugar, tenemos las nacionalidades de los continentes. Para esto decimos europeo, europea, americano, americana, asiático, asiática, africano, africana, oceánico, oceánica. Como puedes ver, el español usa diferentes finales para el singular, plural, masculino y femenino. Empezando con los países de Europa, tenemos en Europa occidental, alemán, italiano, francés, español, belga, suizo, neerlandés, portugués. En los países de Europa Central están estas nacionalidades: eslovaco, checo, polaco, húngaro, austriaco. En Europa del Norte hay danés, sueco, noruego, finés, letón, estonio, lituano. Para los países parte de Gran Bretaña, inglés, escocés, irlandés, galés. En el sur de Europa decimos croata, griego, rumano, serbio, esloveno, búlgaro, albanés, bosnio. Los países en el este de Europa tienen bielorruso, ucraniano, ruso, moldavo. Las nacionalidades en el continente americano son canadiense, estadounidense, mexicano, cubano, dominicano, jamaiquino, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, nicaragüense, costarricense, panameño, colombiano, venezolano, ecuatoriano, peruano, boliviano, chileno, paraguayo, uruguayo, argentino, brasileño. Entre los países de Asia están afgano, armenio, azerbaiyano, indio, bangladeshi, cambodiano, chino, indonesio, iraní, iraquí, israelí, japonés, coreano, malasio, taiwanés, tailandés, vietnamita, filipino, singapurense, kirguís, nepalí, pakistaní, saudí, sirio, emiratí. En el continente africano tenemos algerio, angoleño, beninés, camerunés, congolés, egipcio, etíope, keniano, libio, marroquí, senegalés, seychelense, sudafricano, tunecino. Finalmente, en Oceanía tenemos estos países: australiano, neozelandés, papuano. Es momento de practicar. Trata de decir las siguientes nacionalidades en español. Alemán, español, chino. Excelente práctica. Esperamos que te haya gustado esta lección. Escribe en los comentarios si tienes alguna pregunta. Continúa practicando el español con otro de nuestros vídeos y no olvides suscribirte. ¡Adiós!